¿Qué tal? Buena tarde. Espero todos se encuentren bien desde sus hogares. Como pueden estar observando, o como se pueden dar cuenta, esta va a ser la primera clase online o digital del curso de sociales. Entonces, en esta presentación o video vamos a estar viendo características muy básicas del continente de América. Pueden ser cosas que ya les haya mencionado en anteriores clases o en anteriores momentos. Pueden haber aspectos nuevos para que ustedes conozcan. Entonces les voy a pedir que únicamente que vayan tomando nota en su cuaderno, por favor, de lo que van leyendo y lo que yo les voy diciendo, ¿ok? Recuerden que esto va a venir dentro de las evaluaciones del segundo bloque. Entonces, para comenzar, podemos decir que estamos trabajando lo que es geografía y vamos a empezar con lo que es el continente de América. América es un continente con ciertas características muy peculiares. Una de ellas puede ser que tiene un mestizaje cultural muy grande. Esto es debido a que antes de la llegada de los españoles y de la conquista habían varias civilizaciones, una cantidad de civilizaciones bastante grandes que a través de el comercio y el mercado intercambiaron lo que fue cultura. Otra parte es ya cuando vienen los españoles y los europeos y empiezan a imponer sus culturas, sus tradiciones, y los nativos no las quisieron tomar como tal, y ahí es donde se hace una mezcla y por ende su mestizaje. El continente de América está dotado de una fauna y una flora extremadamente grande y diversa. Por ejemplo, podemos tomar lo que es Brasil. Podemos ver que en el Amazonas tenemos lo que es una gran cantidad de animales y de plantas bastante extenso. También podemos ver que en México tenemos lo que es un desierto, ahí la fauna y la flora va a ser diferente. También, por ejemplo, en Cuba o en Haití, que son países tropicales, ahí la fauna y flora va a ser totalmente diferente o con una variación bastante grande. Tenemos una geografía particular, muy particular. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una foto o una imagen de Brasil. Podemos ver que la ciudad está entre montañas, está rodeado de lo que es un mar, hay lugares que están en una superficie plana. Entonces es una variación muy grande en lo que es la geografía a nivel continental. Por ejemplo, Guatemala es un país que está cubierto por montañas. Por ejemplo, en México tenemos como ya había mencionado, un desierto. En Canadá tenemos un área ártica porque está topado a lo que es Alaska. Entonces es esa gran variación en la geografía que posee el continente de América. Y no sé si se logra alcanzar a leer ahí, pero dice diferencia económica y social entre países. Esto lo vamos a ver más adelante, ya que en base a esto se va a crear una gran división dentro del continente de América. ¿Okay? Como siguiente punto tenemos lo que es los primeros pobladores de América. Hay una gran teoría sobre cómo fue que América se pobló. Sin embargo, hay científicos dicen que el poblamiento de América sucedió tal vez hace 30.000 o 40.000 años. ¿Okay? Esto es una cantidad de años bastante grande en la época prehistórica, si se recuerdan. Podemos decir que existen, como les había mencionado, existe una gran variación en cuestión a lo que son las teorías, pero la más acertada es sobre el estrecho de Bering. Esta teoría la dice quien es Alex Hirlak, quien nos menciona que América fue poblada a través de Asia por el cruce del estrecho de Bering, un cruce que se logró en la época de la glaciación o en la etapa de la glaciación. Esto quiere decir que gran porción del planeta estaba totalmente congelada, lo cual permitió que hubiera un camino en el cual ellos pudieran emigrar hacia acá. Como siguiente punto tenemos las primeras civilizaciones antiguas en América.
América estuvo poblada por más de 900 culturas diferentes antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, las que más destacaron sobre ellas fueron, ya las hemos mencionado, la que fueron los aztecas, también llamados como mexicas, que poseían un gobierno monárquico, o sea, solo una persona los gobernaba. Y aquí podemos ver lo que es una parte de sus construcciones. Podemos ver una plaza en medio y a los alrededores podemos ver como que pequeñas pirámides donde se posicionaban los líderes o la élite, y desde ahí podían observar lo que pasaba en la plaza. Y como no mencionar a los mayas, ya hemos topado bastante acerca de ellos. Sabemos que no fue una civilización netamente formada en Guatemala, sino que extendía en todo Centroamérica. Lo más importante de ella es que introdujo avances en la matemática, y lo más destacado fue en matemática y astronomía. Tenían otros aspectos como la escritura y la arquitectura. En matemática fue la primera civilización en implementar un cero en su estructura de números. Y en astronomía, a través de la observación, ellos podían descifrar o predecir ciertos aspectos como un eclipse, una lluvia de estrellas. Entonces esos fueron dos aspectos que lo caracterizaron mucho. Aquí podemos ver una foto del Tikal, y por otro lado tenemos lo que son los incas, civilización que viene de Sudamérica, con unas características muy peculiares en lo que era el idioma, la religión, la arquitectura y la economía. Si nos basamos en lo que es la arquitectura, era una arquitectura muy diferente a la de los aztecas y mayas, que eran casi vecinos. Podemos ver que los aztecas y mayas tenían ese afán por construir plazas en medio, y aquí podemos ver que los incas no, ellos construyeron como caseríos en un cerro. Les había mencionado que a través de la visión económica y social, pues aquí podemos leer que dice: de acuerdo a las semejanzas culturales y el nivel de desarrollo económico, se establecen dos grandes regiones en el continente de América. Número 1 tenemos América anglosajona, que está dividida o integrada con Estados Unidos y Canadá. Característica mayor, que tiene el desarrollo económico del continente, el mayor desarrollo económico del continente, ¿ok? Esto es debido a la industrialización que en esos países se maneja. También se puede decir que mueve la economía de algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, en Costa Rica, ahí ya se maneja lo que es con dólar, ya no tienen una moneda latina como lo es una moneda nativa como lo es aquí en Guatemala, el quetzal. ¿Okay? La otra gran región en que se divide es lo que es Latinoamérica, que está conformado por todos esos países que vienen desde el norte de México hasta el sur de Chile. ¿Okay? Son todos esos países de habla hispana. Como dice aquí, son esos países que hablan lo que es el español, el portugués y uno que otro el francés. También comparten lo que es una herencia cultural, debido a que fueron las colonias españolas y portuguesas las que conquistaron estas regiones, y como no, poseen menos desarrollo económico. En muchos casos esto es debido a que Estados Unidos controla la economía de estos países y pues los mantiene al margen para que ellos no se puedan desarrollar y se puedan salir de sus manos o de su manejo. ¿Okay? Ejemplo claro de esto podemos ver lo que es Salvador, Honduras y actualmente, que está en una crisis bastante grande, Venezuela. Aquí podemos ver la división entre América anglosajona y Latinoamérica. De color amarillo podemos ver lo que es América anglosajona, que está conformada por Canadá y Estados Unidos. Y como les había mencionado, Latinoamérica viene desde el norte de México hasta el sur de Chile y de Argentina, o sea, todos los países de habla hispana. ¿Okay? Aquí dice que
América anglosajona con un desarrollo industrial y Latinoamérica con un desarrollo agrícola. Por eso también podemos ver una gran variación entre la economía de estas dos regiones. Entonces, para concluir, estas dos regiones se dividen de acuerdo a su variación cultural y económico. ¿Ok? Y debido a esta gran variación, entonces las dos formas de trabajo, yo lo dividí de esta forma. Puede ser la agrícola, que se le atribuye a lo que es Latinoamérica, y la industrial, que se le atribuye a lo que es América anglosajona. ¿Okay? Por eso se dice que Guatemala está 8 o 10 años atrasado de tecnología con Estados Unidos. Esto es debido a que aquí en Guatemala no hay empresas o no hay industria que armen estos o creen estos elementos. Entonces Estados Unidos sí tiene industrias que arman carros, teléfonos, computadoras, televisiones, y ya las mandan para lo que es la otra parte del continente. Por eso el nivel de económico es bastante grande. En cambio, aquí en Latinoamérica estamos acostumbrados desde la colonia, desde la invasión o desde la conquista, a que lo que podemos explotar es la agricultura. Nuestro territorio está diseñado para ser agrícola. Como no, datos bastante generales del continente, que posee una superficie sobre el nivel del mar de 43 millones de kilómetros cuadrados, los cuales son ocupados por los que son 33 países que están divididos entre las 4 regiones o en los 4 subcontinentes que veremos más adelante, y tenemos un aproximado de 1.000 millones de habitantes. 1.000 millones de habitantes, perdón. Entonces esta cifra tiende a variar bastante en cuestión a los años, pero esta es una media. ¿Okay? Pasamos a ver lo que son los subcontinentes. Tenemos lo que es América del Norte, también conocido como, o también llamado como Norteamérica. Esto es debido a la ubicación, porque está en la parte norte del continente, bastante obvio. Como lo habíamos mencionado, en América anglosajona y en América Latina es la parte donde se tiene el mejor desarrollo económico, o el desarrollo económico mejor formado en América, debido a Canadá y Estados Unidos. Tenemos lo que es una vegetación y el clima bastante variado, y en su mayoría tienen los climas a nivel mundial. Por ejemplo, podemos ver que en Alaska hay un clima ártico, en México podemos ver un desierto, podemos ver dunas, montañas. En los 3 continentes en los 3 países podemos ver desiertos, bosques, lagos, ríos. Entonces es un clima y una vegetación que podemos encontrar en los demás continentes. Hay temporadas donde llueve, nieva, hay temporadas de sequía. Entonces son cosas que se encuentran en los demás países. ¿Okay? Como siguiente aspecto tenemos el subcontinente de Centroamérica, también llamado como del continente de América del Centro, que también es llamado como Centroamérica. Característica esencial de este subcontinente: fue el punto de arribo de los colones y conquistadores europeos. Característica esencial. ¿Okay? En los demás continentes pudo haberse expandido, pero aquí fue el subcontinente donde ellos llegaron. En todos sus países se habla lo que es una variación del español. Sabemos que todos hablamos español, todos nos entendemos entre sí, solo que hay palabras que se diferencian y poseen un acento muy característico. Estaba el continente formado por 7 países, los cuales ustedes ya se tienen que saber si ya trabajaron la guía de trabajo número 1, que ahí venía que colocaran el país y la capital. Pasamos al siguiente, que es América del Sur, un continente que también es llamado como Sudamérica, puesto que está en la parte sur del continente de América.
Actualmente tiene un conjunto de 12 países, de los cuales Brasil es el más grande, el más extenso y también uno de los más poblados a nivel continental. Debido a su geografía, su extensión, su geografía es muy peculiar en cuestión a los climas. Igual que en América del Norte, aquí los climas tienden a variar mucho. Tiende a ser un clima muy tropical, y en áreas muy bajas o más puestas hacia el sur tiende a ser un clima polares, o sea, climas fríos. Y representa el 42% de la población a nivel mundial, una población bastante grande, que es la segunda población más grande, el segundo porcentaje más grande, a diferencia de China. Pasamos al siguiente, un subcontinente que casi es olvidado, América del Caribe. Está conformado por una extensión bastante grande de islas, de las cuales las más grandes es Cuba, la que se encuentra en Haití, y Puerto Rico. En algún momento esta parte, América del Caribe, quiso ser tomada como América del Centro. Sin embargo, por esa gran división entre océanos no se quiso o no se pudo hacer porque no había una semejanza o un conecte territorial. ¿Okay? En muchos casos esta porción del continente ya no es tomada como tal, entonces se atribuyen, en algunos mapas ya solo podemos encontrar las islas más grandes, que es Cuba, las Bahamas, Puerto Rico, Haití, y en muchos casos las más pequeñitas se les van a atribuir a Sudamérica, y estas islas más grandes se les atribuyen a Norteamérica o América del Norte. ¿Okay? Ya se está eliminando lo que es el concepto de América del Caribe. Ya para terminar, aquí hay algunos datos bastante esenciales que vamos a necesitar o vamos a utilizar en la hora de la evaluación, y por favor necesito que tomen nota o se les quede o lo lean más en algún momento. Sabemos que América no se le atribuyó el nombre a su conquistador. Cristóbal Colón fue quien conquistó América. Sin embargo, él murió creyendo que él había encontrado lo que eran las Indias Occidentales. Entonces se le da el nombre de América gracias a Américo Vespucio, que en el año que él lo reconoce en el año 1492. ¿Okay? Otro aspecto bastante grande es que la civilización maya es considerada una de las más importantes en todo el mundo. Características puede ser por su arquitectura, por su sistema numérico o por sus descubrimientos en la cuestión astral. Como les había mencionado en un principio, ellos podían predecir cuándo iba a ser un eclipse o cuestiones así por el estilo. ¿Okay? Algo muy importante, varios países de América fueron colonizados, y como lo habíamos mencionado también en el principio, se percibió una mezcla entre culturas, puesto que la resistencia de los nativos no querían optar por completo en la cultura de los invasores. Por esto podemos ver, por ejemplo, en Semana Santa, en algunos pueblos, las personas que van cargando estas cuestiones donde va la Virgen o los Cristos o los santos, van con su traje típico. ¿Okay? Algo muy característico de una mezcla entre culturas. Esencial, los países más poblados son Estados Unidos, Brasil y México. El más poblado es Estados Unidos, el segundo es Brasil y el tercero es México. Y la isla o el país menos poblado es San Cristóbal y Nieves, que pertenece a América del Caribe, con un total de 56,000 habitantes. Para hacer aclaraciones con las tareas, ya se les dejó lo que fue una guía de trabajo, se les dejó 2 guías de trabajo, con una parte que tenían que hacerla en la misma hoja y aparte en el cuaderno. ¿Okay?
En este caso decía que podían imprimirlas y trabajarlas con lapicero y en limpio, y si no podían tener la oportunidad de imprimirlas, que las traspasaran o las reescribieran a mano en hojas en blanco tamaño carta. Por favor, si lo hicieron así, necesito que las metan en un folder con su respectivo gancho, el folder bien identificado con carátula, por favor. Entonces a estas dos guías les van a adjuntar lo que es esta guía número 3. Esta guía la pueden responder en el cuaderno poniendo como título guía de trabajo número 3, copian la pregunta y abajo la responden, o pueden imprimirla y en la misma hoja responderlo. Entonces, si lo hacen de esta forma, imprimiéndolo y respondiéndolo, lo pueden poner en el mismo folder con las otras dos guías anteriores. ¿Okay? Habían trabajos, en las dos guías anteriores había una parte en el cuaderno y otra en la hoja en físico. Entonces tengan por seguro que cada guía va a tener una ponderación dentro de su zona, y aparte va a ser lo que se trabaje en el cuaderno, que también va a tener una ponderación dentro de su zona. Ok, no quise hacer muy extenso esto, puesto que son cosas muy generales que ya sabemos, solo para hacer un reencuentro o para hacer memoria de cosas que pues por esta etapa se nos van olvidando, en algún momento nos recordamos. Entonces hasta aquí, seguimos la otra semana, primero Dios, y espero hagan sus hojas de trabajo. Ok, cualquier duda, ya saben, pueden decirle a los demás profesores o directamente me pueden escribir a mí, no hay ningún problema.